A Dios sea la gloria por los siglos y por toda la eternidad. Siempre es grato poder reflexionar en la verdad de Dios y poder hablar de ese Dios hermoso, todopoderoso, que siempre mantiene su mano extendida hacia nosotros para socorrernos, fortalecernos, bendecirnos, proveernos y para darnos todas las bendiciones. Y las que no conocemos, también Él nos da la interpretación y nos da o arroja luz para que la podamos entender. Yo quiero hablarte hoy del Estado Mayor de potestades, ¿verdad? O sea, Estado Mayor demoníaco, ¿verdad? Entonces, para ello, yo quiero moverte o referirte o remitirte al capítulo 6 del libro de Efesios, versículos 12 al 14, donde la Biblia dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, debemos estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y el vestido con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Esto es extraordinario. Habla el apóstol Pablo. Pablo está hablando y está tratando de animar a la iglesia de Éfeso, la actual Turquía, ¿verdad? Y le está hablando acerca de la necesidad de equipararnos, prepararnos, activarnos, armarnos espiritualmente, porque aunque él hace uso de conceptos bélicos, realmente es lo que quiere llevarnos a ver la importancia de estar unísono con lo que es la relación eterna y la práctica vivencial de los hombres y mujeres que amamos al Señor, para que no nos desenfoquemos, para que no nos descontextualicemos, sino que nos mantengamos creyéndole al Todopoderoso, confiando en ese Dios verdadero, que lo que Él ha dicho se va a cumplir. No hay promesas falsas en Él, no hay engaño. Él dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sus decisiones están analizadas, calculadas debidamente, con el carácter de justicia que garantiza nuestro Dios. Y es por ello que podemos ir a Él de manera confiada, sin claudicar, sin buscar trasfondo, porque no lo hay en el Todopoderoso. Él no tiene razón alguna para implementar trasfondo ni nada por el estilo, porque Él es el soberano, el todopoderoso, el auténtico y eterno creador de todo lo que existe. Maravilloso el nombre del Señor. Fíjate, cuando hablamos de Estado Mayor demoníaco, estamos diciendo que Pablo arroja luz sobre el tema, describiendo las potestades como organizadas en una jerarquía de dictadores. Ellos están organizados como una jerarquía de dictadores.
las órdenes de ellos no son consensuadas, son tomadas. Ellos no consensúan, ellos toman las órdenes, la implementan, la ordenan y la ejecutan. Poderoso el que vive por los siglos y por toda la eternidad. Entonces, Pablo está tratando de que tú y yo podamos entender que estamos frente a una organización espiritual que odia la verdad de Dios, que odia el sistema protocolar que tiene el Todopoderoso. Es un Padre amoroso, misericordioso, cariñoso, muy atento a la creación. Poderoso el nombre del Señor Jesucristo. Entonces fíjate que Dios no actúa bajo intimidación. No, Dios habla con amor, aunque con su carácter definido, pero para que tú y yo podamos ver que lo que Él quiere es nuestro bienestar. Él quiere nuestro bienestar. A Dios sea la gloria. Y Él está interesado que nosotros podamos entender esta verdad. Poderoso el nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos de los principados, viene del griego archai, poderoso el nombre del Señor. Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando del griego exorcía, poderoso el nombre del Señor. Cuando hablamos de potestades, estamos hablando del dunamis, ¿verdad? Que son fuerzas espirituales de maldad. Y cuando hablamos, por ejemplo, de cosmocratora, ¿verdad? Está esta estructura de autoridad está aquí, en orden descendente. O sea, lo que estoy diciendo, que como yo la mencioné, están en orden descendente, porque los principados gobiernan la jerarquía. ¿Dónde está su radio de acción? En los gobiernos, en los palacios. Poderoso el nombre del Señor, en los palacios. Ellos gobiernan desde los palacios. Por eso la Biblia habla del príncipe de Persia, porque y es el mismo que opera entre los gentiles. Por eso usted ve tanta corrupción, tanta mentira, tanta injusticia, tanto engaño, tanto robo, secuestro, atraco, que cuando no se hacen de manera vulgar, de manera tan grotesco, pero lo tienen diseminado en el sistema de gobierno para que separar las clases sociales y cometer todo tipo de diablura, de injusticia, engaño, malversación. Poderoso el nombre del Señor. Entonces se toma el dinero, entre comillas, se dedica a algo, pero no es más que un papel para que no haya movimiento en la sociedad. Pero es falso, porque usted descubre que lo que hace no es más que robo encubierto de delincuentes, ¿verdad?, de cuello blanco, haciendo todo tipo de injusticia y engaño. Esos espíritus del diablo lo mueve el principado. Eso lo mueve el principado. Y eso viene en descenso. Y cuando digo en descenso, porque el principado gobierna la cabeza, gobierna las ciudades principales, gobierna de donde salen las órdenes presidenciales, judiciales. Poderoso el nombre del Señor. Es de donde gobierna el principado, porque Él es el principal. Y después del diablo están esos principados que son los que gobiernan las naciones, los que gobiernan las naciones. Muchas veces hay líderes políticos que tienen muy buenas intenciones,
Pero como no tienen a Dios en la cabeza y no tienen a Dios en el corazón, el diablo gobierna a través de ellos. Poderoso el nombre del Señor. Y hace todo tipo de injusticia. Le importa la vida de la ciudadanía. Muchas veces ellos no son hombres malos necesariamente, pero se le mete el diablo y lo gobierna. El príncipe de Persia los dirige y ellos hacen y deciden cosas a veces fuera de su voluntad, porque lo primero que hace el principado es que destruye la conciencia de los gobernantes. Es donde primero trabaja, lo insensibiliza, le mata la conciencia. Pastor Metivier, ¿qué es la conciencia? Es el juez interno que tiene cada ser humano y se conoce como órgano indispensable del alma. Órgano indispensable del alma. El tipo que no tiene conciencia viva es un diablo humano. Poderoso el nombre del Señor, es el diablo humano caminando y gobernando, porque él no le duele lo de los demás. Entonces esto lo que estoy diciendo es serio, lo que estoy diciendo es terrible, y lamentamos que nuestros gobernantes no permiten la ayuda eclesiástica. No, ellos, por ejemplo, en este país tenemos a alguien ahí en la presidencia, pero un títere, porque a él no se le consultan las cosas religiosas, no se le consultan. Y muestra de eso era cuando la cuestión esta de la mezquita, que unas 4 que hay en este país ya, eso lo decidió el gobierno, permitió bajo el alegato de religiosidad. Y es bueno, lo dije, lo subí por todas mis redes, haciendo saber que esos de musulmanes no son religiosos, son diablos. Son diablos, no son individuos que operan humanamente, sino que es una red criminal de asesinos. Poderoso el nombre del Señor. Se tragan las bombas para matar docenas y centenas. Entonces, esta cosa hay que decirla, porque este es el trabajo del principado. Este es el trabajo de los principados. Y esto hay que decirlo públicamente para que nuestros líderes abran los ojos y entiendan que hay una parte que le corresponde a ellos. El gobierno, la ley, le compete a ellos. Ellos decidir, ultimar. Poderoso el nombre del Señor, los detalles es de ellos, porque entendemos claro que por algo elegimos un gobierno. No podemos caminar por encima de la cabeza de ellos, pero hay una parte que ellos no lo saben manejar. La sabiduría, si anduviera con ellos, entonces lo que ellos no manejan, y ellos tienen miembros en su gabinete que pueden dirigir, que tienen conciencia crítica de lo que dice la palabra, entonces ellos acudieran, porque al final de la jornada, si tú eres el gobernante y todo sale bien, las atribuciones son tuyas, porque tú eres quien está puesto y elegido por la nación. Esto es importante que lo podamos entender. Poderoso el nombre del Señor. Pero tenemos la segunda jerarquía, que son las potestades. Estos gobiernan las provincias y los municipios. Estos se le meten allá a las provincias, a los gobernadores, se le meten a los senadores. Yo vi una verduga de este país que dijo que no tenía con qué comprar una botellita de agua a una senadora, bandolera. ¿Cómo va a decir que no tiene con qué comprar? ¿Cómo se burla de la ciudadanía? ¿Cómo te burla de los ciudadanos? Cuando sabemos que hay un barrilito, que no es barrilito, es un barril grande que tienen, y se le dan a ellos tantos millones de pesos mensual para hacer obras provinciales, y no compran ni siquiera un banquito plástico para los parques, este tipo de cosas. Y entonces decía que no tenía con qué comprar una botellita de agua. Una persona así no merece ser escuchada. Poderoso, pero es que se le meten y que la potestad lo llevan, justamente porque hay una determinación de separación social. Hay un espíritu del diablo que no le conviene que la sociedad de abajo esté unida a la sociedad de arriba.
porque lo van a combatir si los gobiernos, si los funcionarios, diputados, senadores y estos indolentes que nosotros llevamos a esos puestos, los ministros que los ponen a administrar y se convierten en sus propios administradores, si ellos escucharan a la ciudadanía y caminaran no de manera vertical, sino horizontal con el pueblo, entonces las naciones crecieran, las naciones funcionaran, fueran prósperas. El caso de este país, que hasta la grapa que tú siembras produce, no, pero produce para 10 familias, que la historia de la república es gobernada por 10 familias que se roban toda la riqueza de este pueblo, se lo ha robado. Poderoso el nombre del Señor, pero es porque tiene la potestad demoníaca que lo está gobernando, que lo está iluminando, que lo está orientando. Poderoso el nombre del Señor. Entonces estos espíritus del diablo hay que combatirlo. Entonces, tristemente, la iglesia a veces hay cosas que no le interesa, parece conocerlas, pero por otro lado cobarde, y le digo cobarde porque no se atreven a enfrentar cosas que le toca a la iglesia, porque son ámbitos espirituales muchas veces. Poderoso el nombre del Señor, y entonces la iglesia no tiene la galla, no tiene el valor, no tiene la tenacidad, muchas veces hablando de disparate de los púlpitos, pero no estamos haciendo las cosas que Pablo le dijo a Timoteo por las que había que orar. Maravilloso el nombre del Señor. Estamos pensando en cosas triviales muchas veces: qué tú comes, qué te pones, cómo es tu carro, cuántos años tienes, cuántos carros del año tienes. Eso es polvo, eso es tierra, eso es basura. Maravilloso el nombre del Señor Jesucristo. Pero nosotros necesitamos trabajar lo que tiene que ver con el alma y lo que tiene que ver con la quietud, con la estabilidad de la sociedad, porque aunque no lo crean mis compañeros de ministerio, Dios siempre ha estado pendiente a los pobres y a los necesitados, pero no, en nuestra sociedad, casi de toda la sociedad tercermundista, hay dos sociedades, una muy rica y la otra muy pobre. Aquí en este país habían clase media, la destruyeron, porque los gobiernos saben que la clase media es un escalón para que los de abajo suban y tengan contacto con los de arriba. No, la destruyeron. Poderoso el nombre del Señor Jesucristo. Mira, pero hay un tercer grupo, es verdad, que son los cosmomatora, ¿no? Más o menos, si voy a buscar el nombre, pero esta orden, en esta orden descendente que estamos hablando, esto tiene que ver con el grupo realmente que trabajan las comunidades, los barrios, los que están en los barrios, las comunidades, las familias, las iglesias, los pequeños lugares, los lugares de bebida, todo ese tipo de cosas. Fíjense que en los barrios hay sectores que solo hay drink, hay otros sectores donde están todas las chicas de prostitución, otros sectores donde están los homosexuales y las lesbianas, porque el diablo lo tiene por célula. Poderoso el nombre del Señor, para mantener al pueblo confundido, y de repente tú entras a un barrio y tú ves un montón de muchachitas hasta adolescentes desnudas prácticamente, y tú dices, pero Dios mío, pero yo pasé aquí tanto y esto no estaba tan de plano. Sí, es que hay unos espíritus, poderoso el nombre del Señor, gobernando las sociedades. Y cuando la iglesia no se empantalona, que es la que puede trabajar con esos espíritus, por supuesto, con enlace de las autoridades civiles, entonces para controlar, frenar. Pero hay una parte que tú y yo lo podemos hacer sin la mediación, intervención o participación de los gobiernos
porque para orar, para hacer vigilia, para hacer silicio, para sazonar la calle, como yo le digo, poderoso el nombre del Señor. Entonces no necesitamos la intervención del gobierno. Eso podemos hacerlo nosotros, porque como ciudadanos tenemos derecho. No, lo que no tenemos derecho es de violentar nada que atente contra la paz pública y contra las cosas que la justicia es la que debe decidir en ella. Entonces es probable, es necesario que nosotros podamos entender esto. Si vamos a Daniel capítulo 10, si vamos a Daniel capítulo 10, vamos a ver, poderoso el nombre del Señor, lo que dice este Señor, lo que dice este profeta. Daniel capítulo 10, versículo 13, dice de la siguiente manera: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Este Daniel estaba en el foso de los leones y él había pedido a Dios ayuda. Él había pedido la intervención. Maravilloso el nombre del Señor. Y Dios lo escuchó, porque él era fiel. Él vivía para agradar a Dios. Pero no, Satanás quiso destruirlo, porque él era un hombre de oración. Y aunque las leyes, aunque el príncipe, aunque los hombres de autoridades de Persia no querían la oración de un hebreo, poderoso el nombre del Señor, ese hebreo sabía que su Dios no era el príncipe de Persia. Él sabía que su Dios se llama Jehová, Dios de los ejércitos, y él mantuvo su posición de orar aun cuando el rey, bajo un edicto engañoso, poderoso el nombre del Señor, él había prohibido el que se orara a otro Dios que no fuera a él. Pero no, ningún tipo, ningún hombre, ningún presidente, ningún gobierno puede quitarnos a los hombres y mujeres de Dios, que oremos al Dios real, al Dios verdadero. Y todo el que quiere convertirse en un Dios no es más que un satánico, no es más que un hechicero, no es más que un idólatra. Y la Biblia dice que Dios lo aborrece. Poderoso el nombre del Señor. Entonces nosotros respetamos, y así nos llama la Biblia, a que respetemos, pero te vamos a respetar hasta que no quiera cruzar la línea divisoria que no nos permita hablar con Dios, orar a Dios, porque entonces sí es que hay problemas serios, porque ahora no vamos a orar por misericordia, ahora vamos a orar por represalia de parte del Todopoderoso, porque nadie, absolutamente nadie, puede impedirnos a nosotros a que oremos, que hablemos con Dios, que llamemos a Jehová, y Él está por encima de todo lo que gobiernan esta tierra. Respetarlo, eso nos manda la Biblia. Obedecer también todo lo que es ley, todo lo que es ley de bien común, poderoso el nombre del Señor, pero no direccionarnos espiritualmente, porque tenemos quien nos direccione espiritualmente. Y esto ha de entenderse. Maravilloso el nombre del Señor. Pero mira, aquí habla Daniel en el versículo 13, el 10:13, tuvo que pedir intervención. Pero cuando te vas al versículo 20, dice el versículo 20, él me dijo, ¿sabe por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Porque este príncipe Miguel es uno de los príncipes principales de guerra que existen al lado de Dios en favor de las naciones y de los pueblos que los buscan, llaman y necesitan.
Él dice, yo termino aquí, pero cuando termine aquí de liberarte, tengo que ir a Grecia, porque allí también hay situaciones. Descubre que la identidad de Al-Achai es el príncipe satánico de alto nivel, de más alto nivel, puesto sobre las naciones y regiones. Autoridad, la autoridad, ¿verdad? Tiene una connotación de gobierno tanto sobrenatural como natural. Ese tipo, el Al-Achai. Según Pablo, hay fuerzas sobrenaturales que están detrás de estructuras humanas, fuerzas sobrenaturales que están detrás, fuerzas espirituales de maldad que están detrás. Y eso deben entender los gobiernos, los presidentes. Por eso deben tener un hombre que pueda decirle, así dice Jehová. Poderoso el nombre del Señor, porque hay cosas que escapan del conocimiento de nuestros gobernantes. Hay cosas que escapan de la capacidad de nuestros líderes, gobernantes y autoridades. Se le van. Entonces no pierden nada, mejor ganan todo. Cuando tienen un hombre que vive en la tierra, pero que tiene la cabeza en el cielo, que te pueda dar un consejo, tu gobierno será bendecido y la nación prosperada. Poderoso el nombre del Señor. Entonces fíjate, las potestades operan dentro de los países y cultura de los pueblos para influir en ciertos aspectos de la vida. Los cosmocratoras son muchos tipos de espíritu. Es como una compañía, ¿verdad? De espíritus malignos que comúnmente afligen a la gente. Espíritu de engaño, miedo, adivinación, lujuria, rebelión, enfermedad. Es un número de cosas con ¿verdad? Tengo dificultad para expresar cosmocratora. Es una compañía. Es una compañía de espíritu que están diseminados en diferentes áreas de los pueblos, de las naciones, enferman a la gente, rompen los matrimonios, hacen quebrar negocios y cuántas cosas. Y hay muchos empresarios que tienen pacto para que su negocio se mantenga. Verdugo, tú puedes tener pacto sin aliarte con el diablo. Lo que tienes que buscar a Dios, lo que tienes que pedirle a Dios su intervención en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu negocio. Poderoso el nombre del Señor. Y esto te va a ayudar. Esto te va a bendecir. Maravilloso el nombre del Señor. Entonces aquí hay un sinnúmero de cosas donde operan estos espíritus para dañar. Estoy diciendo espíritu de engaño, miedo, adivinación, lujuria, rebelión, enfermedades, etcétera. Estos probablemente los espíritus expulsados en el ministerio de liberación. La gente necesita ser liberado. Hasta los evangélicos viejos, ellos no entienden mucho que hay que ser liberado. Pero nosotros vemos la necesidad de que la Biblia está llena de estos conceptos. Pero no lo queremos entender muchas veces. Probablemente, dice, su función es contaminar las mentes y pervertir las voluntades de las personas, desviándolas de la redención, manteniéndolas rehenes del padre de mentiras. Cuando describimos el mal a este nivel, en cierto sentido, estamos descubriendo los oficiales ejecutivos del buró del infierno. Y por eso nos odian. Lo que vengamos con liberación, el enemigo quisiera eliminarnos y arrancarnos de sobre la tierra, pero él no puede. No es que él no quiere, es que no puede. Poderoso el nombre del Señor. No le vamos a pedir permiso nunca, porque sabemos quién está con nosotros, quién
está en nosotros y sabemos quién nos ha instruido y ordenado para que hagamos el trabajo. Nosotros tenemos que abrirle los ojos a la gente, que si se quieren perder, que se pierdan, pero viendo, mirando. Poderoso el nombre de Dios. Así que yo te bendigo en esta preciosa tarde. Y recuérdate, hablé del Estado Mayor de espíritu demoníaco, del Estado, el Estado Mayor demoníaco, Estado Mayor demoníaco. Entonces, nosotros necesitamos conocer eso y afianzarnos en el Dios que nos llamó, que nos comisionó, que nos ha direccionado. Te bendigo en esta tarde, preciosa. Te habló el pastor Fernando Metivier desde cápsula del doctor Metivier. Te invito de vez en cuando, hablo de este tema porque hay que refrescarle la memoria a los que nos escuchan. Poderoso el nombre del Señor. Comparte este video y así, además de contribuir conmigo para que pueda llegar donde aquellos que tú puedes llegar y yo no, pues yo tengo contacto con ellos, puedes llegar, pero al mismo tiempo tú estás bendiciendo a tus amigos, a los tuyos, que puedan conocer estas informaciones de liberación para su bienestar espiritual. En YouTube yo soy el pastor Fernando Metivier, en Facebook e Instagram soy Fernando Metivier Luis y en TikTok soy el doctor Metivier. Te bendigo en esta preciosa tarde y recuérdate, si Dios no sube, apéate, porque con Dios la vida es mejor. Bendiciones.